pues alcanzar una lectura crítica que implica, o sea, que implica percibir lo que la relación entre el texto, entre el texto y el contexto del autor. Para empezar, pues ya vimos que Daniel Cassani, pues es un filólogo, bueno, es un escritor, no es un autor español, y pues tiene muchas obras en las que nos enseñan este tipo de teorías. Como vimos que estas 22 técnicas pues nos ayudan a fomentar la comprensión crítica para fomentar y relacionar las palabras con la realidad. Estas 22 técnicas están separadas en 3 grupos, los cuales son están dirigidas al autor, al género discursivo y al lector y sus intereses. Para empezar, en el primer grupo, explora el mundo del autor. Tenemos este primer grupo, donde se exploran las técnicas referentes al autor. Bueno, la técnica número 1 es identificar el propósito, ¿no? El deseo, la intención del autor. ¿Cuál es su intención? Y pues podemos, podemos, me equivoqué. Así podemos, pues inferir a partir de las preguntas que nos formulan, ¿no? De qué se propone el autor, qué esperamos del autor y qué quiere cambiar. La técnica número 2 sería descubrir las conexiones, es decir, analizar los elementos contextuales. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, analizar los elementos contextuales, los diécticos, me parece que se llaman así, que son puntos de referencia, ¿no? Al espacio, aquí, allá, en América, al tiempo, a los interlocutores. Un ejemplo de esto podría ser la pregunta, ¿qué se esconde detrás de la frase nosotros consideramos? Analizando el contexto del autor, podríamos inferir que quizás es un plural de modestia o que está incluyendo al lector con esta pregunta. Igualmente tenemos la del ejemplo de, al leer este país hay importantes déficits de lectores, podemos también inferir si se trata de, por ejemplo, un autor que esté en determinado país o una región. También la técnica número 3 se refiere a describir el idiolecto, es decir, cómo utiliza el autor las palabras o la escritura, ¿no? Y ahí podemos determinar si viene de alguna región geográfica, ¿no? Por ejemplo, si usa modismos o algunas palabras que ya no se usen dependiendo la generación a la que pertenezca, ¿no? Igualmente algunos rastros del registro lingüístico. Y también va de la mano con la técnica número 4, que qué sabemos del autor, cómo se valora en la comunidad, por qué, cómo escribe, ¿no? Es decir, un ejemplo podría ser un periodista de derecha, ¿no? ¿Qué sabemos de ellos, no? Por ejemplo, si tienen una ideología neoliberal, o pues sabemos que estos, pues no los valoramos muy bien, ¿no? Este tipo de periodistas. Y escribe, ¿por qué escribe? Si pues por los compraron o sí. Y aquí tenemos pues una serie de campos para determinar o hacer como un retrato del autor, ¿no? Tenemos denominación, tipo, la biografía, el contexto, la bibliografía y la imagen social. La técnica número 5 sería rastrear la subjetividad, ¿no? Cómo utiliza el autor el lenguaje, ¿no? Para descifrar, con la cual podemos descifrar si tiene alguna posición o alguna postura ante ciertas cosas, ¿no? Con las siguientes preguntas. ¿Qué podemos inferir del discurso? ¿Qué nos dice de sí mismo el autor? ¿Cómo puede ser la persona que ha elegido estas palabras? ¿Y qué máscara, cara o imagen ofrece? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para esta subjetividad, ¿no? Algunos adjetivos que le adjunta algunas palabras, ¿no? Película maravillosa, comentario feo, palacio abandonado o lista larga. La técnica número 6 sería detectar el posicionamiento con los estereotipos o las representaciones culturales, ¿no? Si el autor es sexista, si es xenófobo, si es respetuoso con las identidades de género, si es respetuoso con el medio ambiente y qué palabras utiliza para referirse a las controversias, a partir de sus posturas, claro. Descubrir lo oculto, ¿no? Esto se refiere a, como nos mencionaba anteriormente el profesor, descubrir como lo implícito detrás del texto, ¿no? Que nos ayudaría a formular un análisis más crítico. El punto número 8, la técnica, sería dibujar el mapa sociocultural, ¿no? Si hacemos una lista de los que sabemos o intuimos, estamos construyendo un universo cultural del tema.
O sea, tenemos que contrastar tanto lo que sabemos como lo que el autor nos ofrece. Por ejemplo, aquí tenemos estas preguntas que dice qué expone el texto y qué calla, ¿no? ¿En qué pone el acento? ¿A quién favorece esta ficción de datos y por qué? Esta técnica hace como referencia que debemos de plasmar en un cuadro lo que sabemos y lo que nos ofrece y pues de ahí resolver estas pues preguntas. Bien, el siguiente es cómo entender el género discursivo y el lector, que sería el número 9. Siguiente página. Para poder entenderlo, nosotros tenemos que saber qué tipo de texto estamos leyendo, porque cada género tiene sus propios parámetros, con predeterminadas funciones, recursos lingüísticos y roles de autor y lector, cuando reconocemos ese género. Así podemos evaluar el discurso que estamos leyendo con relación a los parámetros que le corresponden. La siguiente. Para el análisis del género discursivo tenemos la denominación, que es cómo se llama, cómo se denomina ese género discursivo, eh, si se dice en otras lenguas. El ámbito se refiere a qué disciplina del saber pertenece, qué instituciones lo utilizan, qué profesiones, en qué circunstancias, dónde y cuándo. También cómo se hace por manuscrito, impreso, internet y cómo se difunde por medio de diarios, libros, folletos, revistas, periódicos, etcétera. La función es para qué sirve, es decir, con qué otros textos o hechos también se relaciona y cómo se utiliza en la institución o ámbito correspondiente y qué normas o tradiciones lo determinan. También está la autoría, es quién escribe, cómo se firma, cómo se presenta, es personal, o es impersonal, cómo se autodenomina, periodista, escritor, crítico, ciudadano, y muestra las opiniones personales de ese autor. En la audiencia se refiere a quién se dirige. El contenido se refiere a qué es lo que dice, cómo se ha elaborado el conocimiento, cómo se representa con prosa o lenguajes formales, si usa dibujos, gráficos o fotos. En la estructura y estilo es cuál es su grado de fijación, qué partes lo componen, cómo se ordenan, qué grado de formalidad contiene, si es muy especializado. Y en citas y polifonía se refiere a las referencias a otros escritos, ¿son explícitas o son implícitas? ¿O son muy extensas o cómo se presentan? La historia es qué tradición tiene y si es muy antiguo, o cómo era en épocas anteriores y cuál es su origen. ¿Cuál es la siguiente página? No, ya la siguiente. Esa. Enumerar a los contrincantes. Aquí, pues los contrincantes son las alternativas u opositores, es decir, contra quién escribe el autor y qué personas se oponen. Nosotros, al reconocer a los contrincantes, comprendemos mejor el texto que estamos leyendo, porque no basta solo con formular el propósito del autor, sino que también hay que ver los puntos de vista alternativos. Por ejemplo, hay personas que creen que vivir es una obligación cuando debería ser un derecho de morir dignamente, que existen asociaciones a favor de una muerte digna, con el fin o de legalizar el suicidio asistido. Pero también estamos de acuerdo en la mayor parte de todo el mundo que no es legal ayudar a alguien a suicidarse, ya que muchos estarían en contra como lo hacen muchas otras religiones. Así, al reconocer nosotros a los contrincantes, comprendemos mejor el texto que estamos leyendo, podemos valorar mejor el alcance de los objetivos que se propone. La siguiente. Aquí trata sobre hacer un listado de voces, que sería controlar las voces, que es uno de los mecanismos de dominación más habituales. Son aquellas voces diferentes a las del autor, son las que están a favor o las que están en contra. Estos son dichas en comentarios y opiniones. La siguiente. Aquí es verificar la solidez y la fuerza del discurso. Por medio es hallar las palabras disfrazadas.
No siempre se coincide el significado de una expresión, según el diccionario con el que adquiere la palabra en un discurso concreto, formulando en un momento y lugar irrepetibles. Hay que analizar cada palabra, tomarnos conciencia sobre cómo se usa el lenguaje y sobre todo qué pretende conseguir su autor. La siguiente. Para analizar la jerarquía informativa, la jerarquía de información se utiliza para identificar el contenido más importante, es darle énfasis a los datos destacados, los datos centrales, cuáles son los elementos que otorgan importancia al texto y a qué otros sitúa en lugares secundarios. La siguiente. En definir tus propósitos, aquí tenemos que tener claro qué es lo que se busca en un discurso. Permite leerlo de esta manera nos permite leerlo con más eficacia y así podemos nosotros conseguir el propósito de modo más rápido. Por ejemplo, qué buscamos en un texto, por qué lo estamos leyendo y qué esperamos encontrar de él. La siguiente. Para analizar la sombra del lector, que sería el punto número 18, es que cada texto busca sus lectores. Para ello, adopta un estilo, una forma y una selección de datos particulares. Aquí es como, por ejemplo, a quién se dirige el texto, qué perfil del destinatario se plantea, por qué se dirige a este tipo de lector y no a otro, y qué pretende el texto. La siguiente. En los acuerdos y desacuerdos es como aceptar o refutar, o sea, rechazar cada parte del texto. O sea, cómo nosotros podemos construir un punto de vista personal y desde nosotros leer críticamente, es reaccionar ante los discursos de los otros. Por ejemplo, hay oraciones y estas se comparan con lo que tú crees y con lo que ellos dicen. Aquí eh, una recomendación que da es marcar con un signo de sumar los puntos con los que sí estemos de acuerdo y marcar con un signo de restar los puntos en los que nosotros no estemos de acuerdo. La siguiente. La 20 es imagina que eres. Aquí implica ser consciente de la pluralidad de interpretaciones que tiene. De esta manera solo podremos llegar a comprender un texto si nosotros conocemos las interpretaciones que produce, si sabemos cómo lo entendieron las demás personas que nos importan en nuestro entorno. Es, por ejemplo, cómo lo van a interpretar las personas que leen tu discurso y en qué puntos estarían de acuerdo contigo y en cuáles no. Es imaginar que nosotros somos ellos. De esta manera releemos el texto con nuestros ojos e intentamos imaginar lo que ellos entenderían y las reacciones que ellos tendrían. La siguiente. La número 21 dice en resumen, aquí conviene integrar las distintas interpretaciones posibles en un todo. Por ejemplo, cuáles son los fragmentos más controvertidos del texto, cuál es la impresión general teniendo en cuenta todas sus variables posibles y sus interpretaciones y qué efecto causa en su conjunto. La 22 es medita tus reacciones. Aquí se refiere a que carece de sentido leer o escribir algo si no sirve para nada. Después de leerlo, ¿qué vas a hacer con el texto? Es decir, ¿cómo replicarás o responderás? ¿Sería el autor o sería otra persona? Y y también cómo las otras personas lo van a ver. Entonces, estas prácticamente son las 22 técnicas y pues aquí termina nuestra exposición. Muchas gracias.